Y nada, pues sin más demora le vamos a dar el turno de palabra a Julia para que ponga la charla. Muchas gracias, Pedro. Bueno, ante todo, daros las gracias a todos por asistir a esta charla y gracias, Pedro, por darme la oportunidad de poder presentar algo relacionado con el tema que llevamos a cabo en mi tesis. En concreto, voy a presentar el artículo recientemente publicado, es uno de los artículos de mi tesis, y voy a hablar de respuesta cardíaca de defensa y flexibilidad cognitiva en mujeres con alta y baja resiliencia. Bueno, antes de empezar me gustaría hacer referencia a esa imagen en concreto que he puesto ahí. Es una imagen que, bueno, la dibujó mi hermana hace nada, poquito tiempo, y quería plasmar yo en esa imagen, que en algún momento la pondré en mi tesis, lo que es el concepto resiliencia, ¿vale? Que lo reflejo con una flor. Si vosotros metéis en Google y ponéis la palabra resiliencia, probablemente os aparezca una flor que surge, que nace de la nada, de una carretera o de algún sitio así un poco dificultoso, en el cual pues es difícil que nazca algo, ¿no? Y de ahí pues el hecho de que sea resiliente, sea fuerte y haya nacido algo de esa adversidad. Además, también voy a poner aquí el puntero, a ver si me sale, opciones de puntero. Vale. He querido reflejar el corazón debido principalmente a que voy a hablar de la respuesta cardíaca de defensa y por otro lado unas grietecitas aquí que como veis, esta grietecita amarilla, reflejan un arte, es una metáfora, ¿vale? Un arte japonés en el cual pues, los japoneses cuando se rompía un objeto, estos lo recubrían con una sustancia de oro y plata. Entonces, si por ejemplo se rompía un jarrón y lo recubrían con esta sustancia, ellos decían que este jarrón, en este caso este objeto, pues era más fuerte y muchísimo más resistente que como era en un inicio. ¿Vale? Entonces he querido reflejar estos tres conceptos en la presentación, sobre todo en la imagen. Y bueno, voy a iniciar la presentación en sí. En principio, de forma inicial, quiero comentar un poquito lo que es el concepto de resiliencia. Es un concepto novedoso, un concepto bastante amplio que engloba diferentes factores. Y en particular la resiliencia sería un proceso dinámico de adaptación ante diferentes amenazas, diferentes adversidades que tenemos a lo largo de nuestra vida. Y no solo sería un proceso de adaptación, sino que también sería una capacidad que tenemos pues nosotros mismos para poder recuperarnos ante todas esas adversidades y todos esos eventos negativos que nos suceden a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro día a día. No solo sería tampoco un proceso dinámico y la capacidad que tenemos nosotros mismos, sino que incluso sería el resultado de algo exitoso porque has tenido una adversidad, has tenido una tragedia, diferentes amenazas y te recuperas de esos diferentes eventos que han sido más traumáticos o más adversos. Hay muy poquitos estudios que relacionan la resiliencia con, en este caso, la psicofisiología. En concreto, bueno, como sabéis, el sistema nervioso simpático es el que prepara a nuestro organismo para la lucha y huida. Y el sistema nervioso parasimpático sería el que se encarga de esa relajación, de ese descanso y facilitaría esa adaptación que tenemos ante situaciones que sean estresantes, por ejemplo, situaciones adversas, modificando alguna de esas respuestas fisiológicas como la respiración, disminuyendo esa frecuencia cardíaca, etcétera. Algunos de los estudios, ya os digo que bueno, son poquitos, como os he comentado, pero algunos de los estudios hacen referencia a que las personas resilientes tendrían un mayor control vagal. Un mayor control vagal hace referencia a una disminución de la frecuencia cardíaca, una dilatación de los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo y, por tanto, una mayor relajación y descanso. Bien, este control vagal también pues, se ha estudiado que tiene relación con el bienestar social y psicológico.
Bien, pues son poquitos los estudios que se centran en estudiar estos mecanismos psicofisiológicos de la resiliencia y algunos de ellos también se han centrado en la variabilidad cardíaca y el concepto de resiliencia. La variabilidad cardíaca sería la variación del intervalo entre el tiempo que ocurre entre latidos continuos, ¿vale? Entonces, cuanto más variabilidad cardíaca tengamos nosotros, se supone que mejor salud tenemos. Si vosotros pensáis en cuanto, imaginar un corazón, ¿vale? Si yo lanzo la pregunta de ¿qué es mejor tener? ¿Un latido que sea regular o un latido que sea irregular? Realmente muchos de vosotros pensaréis, pues un latido regular, un latido regular sería muchísimo mejor. Pues realmente el latido más regular, más rítmico, estaría asociado con algunos trastornos, con algunas enfermedades, y el latido más irregular es el que nos da como más salud, por así decirlo, ¿no? Estamos más saludables cuanto más variabilidad tenga nuestro corazón. Básicamente porque nuestro corazón, cuando está en reposo, está en momentos de descanso, no se tiene que preocupar por el ritmo de nuestros latidos, no se tiene que preocupar por si tengo un latido cada segundo, si lo tengo cada segundo, 30, cada segundo y medio, etcétera. ¿Bien? ¿Bien hasta aquí? Muy bien. ¿Sí? Bien, pues el estudio que voy a presentar se centra básicamente en dos índices de adaptabilidad psicológica y neuropsicológica en personas con alta y baja resiliencia. En concreto, me voy a basar en la respuesta cardíaca de defensa y la flexibilidad cognitiva. ¿Bien? El primer concepto que quiero explicar, sería el de respuesta cardíaca de defensa. Si tenéis alguna duda a lo largo de la explicación de este concepto, pues me preguntáis sin ningún tipo de problema, ¿vale? Quiero que se quede más o menos claro porque a lo largo de la presentación pues voy a hablar bastante de la respuesta cardíaca de defensa. Entonces, he intentado resumirlo de la forma más simple posible para que os llegue a todo de la mejor manera posible, que sea sencillo de entender. Y bueno, detrás de este concepto sí que es verdad que hay bastante literatura. Ya si queréis después os paso referencia por si alguno estáis interesados. Y bueno, pues comentaros que la respuesta cardíaca de defensa es un patrón complejo de cambios que ocurren en nuestro corazón, en la frecuencia cardíaca. En concreto, pues bueno, puede suceder a lo largo de nuestro día a día con diferentes situaciones que se nos vaya dando, pero a nivel de laboratorio, a nivel de evocar esta respuesta, lo realizamos con un ruido intenso, inesperado, con unas características concretas que mencionaré después en la metodología. Entonces, como os digo, esta respuesta pues, se puede dar a lo largo de nuestro día a día, en algún acontecimiento, en alguna situación, pero los datos que voy a presentar y todo lo que voy a comentar ahora sería en el ámbito de laboratorio, ¿vale? Entendiendo que tenemos ahí todo controlado con esa presentación de ruido, ese estímulo en sí, y para evocar la propia respuesta cardíaca de defensa en las personas, ¿vale? Entonces, ese patrón de cambio, ese patrón complejo de cambio en frecuencia cardíaca, tiene principalmente dos componentes. Bien, tiene dos componentes acelerativos y dos componentes desacelerativos. En concreto, tiene un primer componente con una aceleración y desaceleración cardíaca y un segundo componente con una aceleración cardíaca de nuevo y otra desaceleración cardíaca. Voy a mostrarlo en la imagen para que lo veáis. Aquí tenemos la respuesta de un grupo de sujetos, ¿vale? En cuanto a la respuesta cardíaca de defensa, aquí tenéis los cambios en tasa cardíaca y aquí tenéis los segundos en los cuales podemos ver reflejado la respuesta cardíaca de defensa. La respuesta cardíaca de defensa se refleja en los 80 segundos posteriores de evocarla, después de la presentación de ese ruido.
Entonces, aquí tenéis reflejados esos 80 segundos y en esta gráfica de aquí que tenéis a la derecha, ¿vale? Es la misma gráfica, son los mismos sujetos, simplemente que aquí hemos realizado una reducción de datos en cuanto a las 10 medianas de la respuesta cardíaca de defensa de estos 80 segundos. Aquí se establecen 10 medianas para que podáis ver la gráfica de una manera más simple y a la hora de analizarlo pues podamos ver mejor sus componentes. Entonces voy a hacer referencia a esta gráfica de la derecha para explicar la respuesta cardíaca de defensa, ya que se ven los componentes de una manera pues, más sencilla. Como he comentado, la respuesta cardíaca de defensa tendría dos componentes. Este de aquí sería el primer componente, ¿vale? Cardíaco, de la respuesta cardíaca de defensa, y este de aquí sería el segundo componente. Bien, como he comentado, hay un primer componente, dentro del primer componente tenemos una primera aceleración cardíaca, que sería esta de aquí, y una primera desaceleración cardíaca, que sería esta de aquí. Después tenemos el segundo componente, de nuevo con una aceleración cardíaca y una desaceleración cardíaca. ¿Bien? Pues estos dos componentes están mediados por el sistema, tanto el sistema nervioso simpático, que como os he comentado se encarga de la lucha y de la huida, y por el sistema nervioso parasimpático, que es el que se encarga de permitirnos esa relajación y ese descanso. ¿Pero qué ocurre? En la primera aceleración y desaceleración, el sistema que domina sería el parasimpático, ¿vale? El sistema nervioso parasimpático. Por tanto, en esta primera aceleración cardíaca, ese sistema parasimpático se inhibe, ¿bien? Y cuando se da esta desaceleración cardíaca, que sería esa primera desaceleración cardíaca, el sistema parasimpático se activa, ¿vale? Entramos en un momento de más relajación. Sin embargo, lo que ocurre en el segundo componente, que no solo está dominado por el sistema nervioso parasimpático, sino que también tiene dominancia simpática, ¿vale? Entonces funcionan los dos sistemas de manera recíproca. ¿A qué hace referencia esto de funcionar de manera recíproca? En la segunda aceleración cardíaca, ¿vale? Que sería esta de aquí, como una aceleración cardíaca, el sistema nervioso simpático se activa ante esa lucha y huida y el parasimpático pues se inhibe. Y lo mismo ocurriría aquí. En este caso se inhibiría el simpático y se activaría el sistema nervioso parasimpático. ¿Hasta aquí bien? Muy bien. ¿Sí? Pues bueno, sigo con la respuesta cardíaca de defensa. Este patrón de respuesta cardíaca de defensa puede entenderse dentro del modelo atencional motivacional, ¿vale? Que involucraría dos fases diferentes. Como he comentado, la primera fase de aceleración-desaceleración de la frecuencia cardíaca y la segunda fase de aceleración y desaceleración de la frecuencia cardíaca. Pues estas dos fases están vinculadas a diferentes procesos. En un primer lugar, la primera fase estaría vinculada a procesos más atencionales. Sin embargo, la segunda fase estaría vinculada a unos procesos protectores motivacionales. ¿A qué hace referencia esto? Imaginaros, voy a poner un ejemplo, a ver, por ejemplo, los terremotos, ¿no? Últimamente que estamos teniendo muchos terremotos aquí en Granada. Imaginaros que ahora mismo, pues, hay un terremoto, ¿vale? Entonces, mi organismo, o sea, en este caso, bueno, todos actuaríamos así, pero me voy a poner de ejemplo yo. En la primera fase, en esa primera fase atencional, lo que haría sería interrumpir la actividad en curso, en este caso la presentación que estoy haciendo ahora mismo, de forma atencional, le presento más atención a todas esas señales externas ambientales que me están llegando, que sería pues movimiento de las ventanas o de cualquier objeto que se caiga o lo que sea. Y en la segunda fase ya entraría en una preparación para la defensa activa,
que sería meterme debajo de la mesa, actuaría en cuanto a una defensa o meterme debajo de la puerta o lo que sea, ¿vale? Entonces, o bueno, o no hacer nada, si vemos que pues, es un terremotillo de 5 segundos, o bueno, o 10 o lo que sea, y digo, bueno, no ha pasado nada, me he levantado, me ha asustado un poco, pum, ¿vale? Y me recupero ante ese peligro real que consideraba. Bien, pues este ejemplo, a ver, se me ocurrió básicamente para explicar esos procesos atencionales y motivacionales, ¿vale? Y este patrón de defensa cardíaca, pues por tanto, ante estos mecanismos, estos procesos que están implicados, sería un paso, una transición de la atención a la acción. ¿Bien? ¿Se entiende la respuesta cardíaca de defensa? Para mí sí. ¿Sí? Vale, en cualquier momento me podéis interrumpir, ¿vale? Si no entendéis algo, sin ningún tipo de problema. Bien, pues la respuesta cardíaca de defensa, este paradigma que tenemos de respuesta cardíaca de defensa, permite además el registro de diferentes variables. En este caso, una de ellas sería la conductancia de la piel, ¿vale? La conductancia de la piel, pues está mediada básicamente, bueno, básicamente no, completamente por el sistema nervioso simpático, ¿bien? Y refleja esa activación asociada a esos mecanismos atencionales y cognitivos que tenemos en diferentes situaciones. Por ejemplo, personas que tienen trastorno por estrés postraumático, pues hay estudios que muestran un aumento en esa actividad electrodérmica, ¿vale? En esa respuesta a una diferente gran variedad de estímulos y sobre todo relacionados con ese trauma o esos estímulos amenazantes para ellos. Entonces, a nosotros pues nos surgió la idea de, bueno, ¿y habrá diferencia en personas con alta y baja resiliencia en cuanto a la conductancia de la piel? Entonces, uno de los objetivos de nuestro estudio sería que a lo mejor un mecanismo que podía diferenciar a las personas de alta y baja resiliencia, pues fuese esos componentes acelerativos y desacelerativos de la respuesta cardíaca de defensa, mediadas tanto por el sistema simpático como por el sistema parasimpático, y a su vez en la conductancia de la piel. Bien, siendo esta mediada por el sistema simpático. Ahora voy a entrar en el concepto de flexibilidad cognitiva, que es otro concepto que tratamos en este estudio. En concreto, se corrobora que personas que tienen alta resiliencia suelen tener un patrón más flexible y más adaptativo en cuanto a las diferentes demandas que tenemos en nuestro entorno, diferentes demandas cambiantes en el entorno que nos rodea, ¿no? Y adaptarnos a diferentes situaciones. Entonces, una de las cosas que nosotros pensamos en su momento fue, bueno, y si los altos resilientes son más flexibles, ¿tendrá esto que ver también con la flexibilidad cognitiva? Entendiendo la flexibilidad cognitiva como una capacidad mental para adoptar diferentes patrones de pensamiento y comportamentales a conceptos novedosos que van surgiendo a lo largo de nuestro día a día en nuestro entorno. Por ejemplo, en una situación de amenaza, es necesario, ¿no?, inhibir y activar diferentes procesos cognitivos para intentar evitar esas interferencias y sobre todo facilitar a nuestro organismo hacer frente a todos esos recursos necesarios que necesitamos para hacer frente a esa actividad o a esa situación que estamos llevando a cabo. Entonces, pensamos, bueno, los resilientes tendrán más flexibilidad cognitiva, las personas con más flexibilidad cognitiva serán más resilientes o forma parte del mismo proceso. ¿Bien? El objetivo general del estudio sería comparar mujeres con alta y baja resiliencia en las medidas en concreto de respuesta cardíaca de defensa y flexibilidad cognitiva. Nuestras hipótesis principales pues, serían que las personas con alta y baja las personas con alta resiliencia presentarán un patrón de respuesta cardíaca de defensa con mayor control vagal, con mayor
dominancia del sistema nervioso parasimpático. Por tanto, las diferencias se deberían encontrar en esa primera aceleración-desaceleración que os comenté anteriormente en la diapositiva de la respuesta cardíaca de defensa. Por otro lado, las personas con alta resiliencia presentarán más flexibilidad cognitiva y no se esperarían diferencias en cuanto a esa segunda aceleración-desaceleración cardíaca, debido principalmente que también estaría implicado el sistema nervioso simpático, ¿vale? Y tampoco se esperarían diferencias en la conductancia de la piel en estas personas de alta y baja resiliencia, debido a que es un índice de activación simpática igualmente, ¿vale? La muestra estuvo compuesta por 54 mujeres estudiantes de la Universidad de Granada, 27 con altas puntuaciones en resiliencia y 27 con bajas puntuaciones en resiliencia, una media edad de unos 20 años. Nosotros seleccionamos a estas 54 mujeres, estos 54 participantes del estudio, en una muestra inicial de casi 600 personas. ¿Cómo las seleccionamos? Pues administramos 2 cuestionarios, pasamos 2 cuestionarios de resiliencia, en concreto el cuestionario CDRIS 25 de 25 ítems, y la escala de resiliencia de Wallin-Millum, que son pues, los 2 cuestionarios más validados en la actualidad en cuanto a la resiliencia. Ahora más adelante os explicaré sobre los cuestionarios y tal, pero en principio para que veáis en la parte de instrumentos, pero deciros que utilizamos 2 cuestionarios principalmente porque queríamos distinguir muy bien las personas de alta y baja resiliencia. Como hay poquitos estudios en base a esta relación de resiliencia y psicofisiología, queríamos que nuestra muestra fuese bastante fuerte en cuanto a caracterizar a personas con alta y personas con baja resiliencia. Entonces seleccionamos los cuartiles más altos y más bajos de esta muestra inicial de casi 600 personas y nos quedamos con 27 altos y 27 bajos. Además, también medimos diferentes índices de sintomatología psicopatológica, principalmente porque la literatura confirma que las personas que tienen alta resiliencia tienen menos psicopatología, tienen menos ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, estos son parte de los resultados, pero son más resultados descriptivos de la muestra, ¿vale? No voy a entrar todavía en los resultados, pero esta tabla, también en el artículo la veréis, que está dentro de la metodología en sí para describir a esa muestra de alta y baja resiliencia. Aquí, como veis, bueno, ambos cuestionarios los administramos 2 veces. Primero para la selección de los participantes y a los 5 o 6 meses, cuando pasaron por el laboratorio, lo volvimos a administrar para volver a corroborar que en ambos cuestionarios tenían altas puntuaciones o bajas puntuaciones en resiliencia. Aquí tenemos el CDRIS pasado la primera administración y la segunda administración. Perfecto, los que eran altos y los que eran bajos, y lo mismo ocurría con la escala de resiliencia de Wallin-Millum. Los que eran altos seguían siendo altos, los que eran bajos seguían siendo bajos. Y además aquí os presento las diferentes subescalas del cuestionario CCL90, en la que, como podéis ver, todo da significativo, por tanto, las personas con alta resiliencia tendrían menor somatización, menor sintomatología obsesiva compulsiva, menor depresión, menor sintomatología ansiosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? El diseño de este estudio pues, era un estudio transversal, descriptivo y comparativo de estos 2 grupos con el objetivo de evaluar esa respuesta cardíaca de defensa y flexibilidad cognitiva. La tarea experimental que llevamos a cabo pues fue, a nivel controlado del laboratorio, la presentación de un sonido inesperado, intenso, con unas características concretas para poder evocar la respuesta cardíaca de defensa, que sería 105 decibelios con 500 milisegundos de duración y un tiempo de subida instantáneo. Ya os digo que esto es como muy específico para poder
evocar esa respuesta cardíaca a nivel de laboratorio. Este sonido pues lo escuchaban a través de unos auriculares después de 7 minutos de línea de base y periodo de adaptación, ¿vale? Y ahí registramos el electrocardiograma para poder ver la respuesta cardíaca de defensa y la constancia de la piel. En cuanto a los cuestionarios, los instrumentos que utilizamos para medir la resiliencia, utilizamos, como he mencionado anteriormente, el cuestionario CD-RIS y la escala de resiliencia de Walding y June. Además, el inventario de síntomas 6CL90, como habéis visto en la diapositiva anterior. Por otro lado, queríamos evaluar cómo esta muestra que tenemos evaluaban la intensidad y el desagrado, la desagradabilidad del sonido que estábamos presentando. Por tanto, al finalizar la tarea le presentábamos un cuestionario con una escala de 0 a 100 para evaluar esa intensidad y desagrado. Y en medida fisiológica, las medidas que usamos pues, eran la respuesta cardíaca de defensa y conductancia eléctrica de la piel. Los 80 segundos posteriores al inicio de ese ruido específico. ¿Bien? Además, los datos que os presento los voy a presentar en los 10 intervalos, en esas 10 medianas que habéis visto anteriormente, para hacer un poco más fácil la visualización de esa respuesta cardíaca en los sujetos. Y bueno, finalmente utilizamos el test de flexibilidad cognitiva de cambios, que es un test en el cual aparecen 27 ítems, no sé si lo conocéis, con diferentes figuras geométricas y la persona tiene que adaptarse a los diferentes cambios que van surgiendo, ¿vale? Y rellenando pues la serie de ítems. Y tiene una duración aproximada de 7 minutillos. El procedimiento pues, fue esa selección de participantes con el consentimiento informado y esos cuestionarios de resiliencia, y cuando llegaron al laboratorio a los 5 o 6 meses se volvió a pasar por el consentimiento informado, se le pasó una entrevista inicial para ver si tenían algún acontecimiento que fuese traumático, etcétera, porque sí que es verdad que algunas veces pues, personas que son alta resiliencia pues, bueno, se ha caracterizado por tener algunas adversidades y haber tenido a lo largo de su vida algunos acontecimientos más negativos. Por tanto, nosotros también queríamos corroborar en el caso de que alguna persona hubiese tenido algún acontecimiento traumático, pues controlarlo también con alguna entrevista y con un cuestionario de trastorno por estrés postraumático en el caso de que ocurriese, que en este caso no ocurrió. Y además, pues pasábamos el test de cambio, pasábamos a la tarea experimental y posteriormente le pasábamos el CCL90 y cómo era primero la desagradabilidad, la escala de desagradabilidad e intensidad del sonido y finalmente la escala CCL90. Bien, en cuanto a los resultados, os presento primero los resultados de la respuesta cardíaca de defensa y realizamos un ANCOVA. ANCOVA con la covariable sintomatología del CCL90, porque es una variable que deberíamos de tener en cuenta debido principalmente a que en cuanto a salud mental, en cuanto a esa sintomatología que pueda ser patológica, pues esta muestra se diferencia, como hemos visto anteriormente, ¿no? Los resilientes pues, tendrían menos ansiedad, menos somatización, menos ansiedad fóbica, etcétera, etcétera. Entonces, utilizamos un ANCOVA. Tenemos aquí efecto principal, o sea, nos dio efecto principal en las medianas, ¿vale? Porque claramente se ve el primer componente cardíaco y el segundo componente cardíaco con sus respectivas aceleraciones, esta de aquí y esta de aquí, y las desaceleraciones, esta de aquí y esta de aquí. Entonces ahí tenéis los dos grupos. El grupo alto es el grupo que sale en negro, y el grupo bajo resiliente, el que sale en gris. En concreto, tuvimos también diferencias significativas entre los grupos, o sea, había diferencia entre esos grupos en cuanto a la respuesta cardíaca de defensa, y en particular encontramos diferencia en el grupo de alta resiliencia en el primer componente acelerativo y desacelerativo, ¿vale? Este primer componente era el que tenía las mayores diferencias, ¿vale? Ese primer componente se ve reflejado
en las medianas de la 1 a la 4. En estas 10 medianas, 10 intervalos de tiempo, aquí lo tengo puesto por segundo, ¿vale? Pero básicamente esas características estarían entre el segundo 1, ¿vale? El segundo 0 y el segundo más o menos 17, 15, depende más o menos, ¿vale? Entonces, esas diferencias en esta población pues estarían diferenciadas en el primer componente cardíaco, que como hemos mencionado anteriormente, está relacionado y mediado por el sistema nervioso parasimpático. En cuanto a la conductancia de la piel, no obtuvimos ningún efecto principal, ni de mediana, o sea, solamente se obtuvo efecto principal de mediana, ¿vale? Porque, bueno, va cayendo, va disminuyendo un poquito esa respuesta de conductancia, pero no había diferencia entre grupos. Como veis, los grupos, independientemente de que el bajo resiliente tenga un pelín más, no surgieron diferencias, no encontramos diferencia entre grupos. En cuanto a la flexibilidad cognitiva, encontramos diferencias. Las personas que tenían alta resiliencia, que puntuaban en alta resiliencia, tenían más flexibilidad cognitiva. Aquí tenéis las puntuaciones. Y además, este dato no lo he puesto aquí porque realmente el test no lo recoge en sí, pero me pareció bastante curioso, porque este test solamente recoge los aciertos, ¿vale? Entonces se puntúa en base a los aciertos durante esos 27 ítems. Y no puntúa en cuanto a los errores, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando estábamos analizando los datos, dijimos, ay, mira, pues que los resilientes incluso tienen más errores que los bajos resilientes. Como os comento, esto no lo evalúa el test, ¿vale? El test de cambio no evalúa los errores, simplemente los aciertos que se tienen, pero nos resultó relevante el tema de que incluso tuviesen los altos resilientes más errores, porque a su vez respondían más ítems, le daba como más tiempo a responder a más ítems que los de baja resiliencia. Y aquí pues nos surgió así un poco la chispa de decir, bueno, a lo mejor la alta resiliencia también tiene que ver con temas de impulsividad o están más activos en alguna tarea o lo que sea. Pero bueno, lo dejo ahí en el aire porque serán estudios futuros con el tema de ver qué ocurriría con esa capacidad de activación ante cualquier tipo de tarea, ¿vale? Y en cuanto a la intensidad y desagradabilidad del sonido, bueno, ¿vais bien? ¿Alguna duda? Todo bien. Bien, pues en cuanto a la intensidad y desagradabilidad del sonido, lo que pasó fue que el grupo de alta resiliencia evaluó el sonido que presentamos para evocar esa respuesta cardíaca de defensa como menos desagradable. O sea, el grupo de baja resiliencia dijo que ese sonido era más agradable que el grupo de alta. Y en cuanto a cuánto de intenso era el sonido, pues no encontramos ninguna diferencia significativa. Bien, entro ya en el tema de la discusión. Nuestros datos pues confirmarían esa hipótesis esperada de que jóvenes con alta resiliencia tendrían una mayor flexibilidad cognitiva y un patrón de respuesta cardíaca de defensa ante ese ruido intenso mayor en esa primera aceleración y desaceleración que, como hemos dicho anteriormente, estaría mediada por el sistema nervioso parasimpático. Y además, estas diferencias se seguían viendo una vez que habíamos controlado esa sintomatología psicopatológica con el CCL, ¿vale? En esos resultados con el ANCOVA que os he mostrado. No se encontraron diferencias entre los grupos en esa segunda aceleración, que está mediada tanto por el simpático como por el parasimpático, trabajando de forma recíproca. Y tampoco se encontró diferencia en esa conductancia de la piel que está mediada por el sistema nervioso simpático. En cuanto a la flexibilidad cognitiva, pues podemos decir que estos datos que hemos obtenido en flexibilidad cognitiva y resiliencia serían consistentes con el hecho de que las personas resilientes sean más capaces de adaptar sus comportamientos a diferentes situaciones, cambiantes, entornos y tal. Y bueno, siendo esto pues, un concepto clave
para el constructo, el concepto resiliencia en sí. A esto se le suma esa diferencia encontradas en el primer componente cardíaco de aceleración, desaceleración, haciendo referencia o teniendo esto relación con que esos resilientes, las personas más resilientes, tendrían una reacción más adaptativa ante cualquier tipo de estímulo aversivo, incluso más que las personas que son menos resilientes. ¿Qué ocurre? Que al no encontrar esa diferencia en el segundo componente acelerativo y desacelerativo de la respuesta, ni en la conductancia de la piel, en el que ambos tienen mediación simpática, podríamos decir que la clave y la diferencia principal entre personas de alta y baja resiliencia no estaría tanto en la reacción defensiva posterior que tenemos, sino en esa activación del mecanismo atencional que estaría dirigido a intentar entender e intentar como adaptarnos así un poco en esa, a nivel atencional para hacer frente a esos problemas que nos vienen, ¿vale? La resiliencia se asociaría, por tanto, a una mayor y mejor flexibilidad y adaptación, y sería pues una variable que podría actuar como amortiguadora de la salud física y mental, y en concreto pues podríamos utilizar estos datos y posteriormente más estudios que realicemos para intervenir en personas y ayudarle a fortalecer esa resiliencia para pues disminuir esa sintomatología y amortiguar esos síntomas que puedan tener. En cuanto a las limitaciones del estudio, pues el uso de un diseño de grupo extremo, como os he comentado anteriormente, el hecho de que hayamos estirado tanto de decir, cogemos los más altos en resiliencia y los más bajos. Entonces eso a lo mejor pues, puede sobreestimar un poco el tamaño del efecto. Pero como os he comentado anteriormente, lo hemos intentado hacer de la mejor manera posible con 2 cuestionarios en concreto para que realmente lo que estuviésemos evaluando fuese resiliencia en sí con 2 cuestionarios y que los altos fuesen altos y que los bajos pues fuesen bajos en resiliencia. Además, la muestra está compuesta solo por mujeres jóvenes. Queremos hacerlo también con hombres, de hecho ya tenemos la muestra seleccionada para posteriores estudios, y pues en este caso pues no se podría generalizar a lo que es el género. Por otro lado, hemos utilizado una muestra de jóvenes que sería como, entre comillas, la muestra más complicada en el sentido que han podido experimentar menos acontecimientos traumáticos, menos situaciones que son adversas, porque normalmente la resiliencia aumenta a lo largo del tiempo, y cuanto más eventos traumáticos o más adversidad has tenido, pues más probabilidad de resiliencia, de tener mejores puntuaciones en resiliencia vas a tener. Entonces, al utilizar una muestra de jóvenes, pues realmente a lo mejor no han tenido la oportunidad de experimentar tantas adversidades que una persona más adulta, por ejemplo. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, pues básicamente resumo aquí lo que he comentado anteriormente. Hay una vinculación directa entre el concepto de resiliencia, salud mental, esa sintomatología psicopatológica, y esos 2 índices concretos de flexibilidad cognitiva y respuesta cardíaca y defensa. En concreto, ese primer componente de aceleración-desaceleración cardíaca, sugiriendo que hay un mecanismo atencional ahí que está mediado por el sistema nervioso parasimpático, y que esto, junto a la flexibilidad cognitiva, pues nos puede ayudar a explicar mejor esos mecanismos de las personas más o menos resilientes ante diferentes eventos que sean estresantes, traumáticos y diferentes adversidades que vayan surgiendo a lo largo de nuestro día a día. Y bueno, hasta aquí la presentación. Muchas gracias por vuestra atención
Y nada, aquí estoy para cualquier duda que tengáis. Espero que la hayáis entendido. He visto que estabais muy calladitos. Yo por mí que me hubieseis preguntado durante toda la presentación. Julia, muchísimas gracias por la charla. Me ha gustado muchísimo porque es súper integradora, pues porque tiene la implicación clínica y el carácter clínico lo tiene sí o sí con la resiliencia. Luego mete medidas psicofisiológicas, pero es que luego mete aspectos cognitivos con la flexibilidad, o sea que es súper, súper integradora y me ha gustado mucho. Vamos a, tengo cuestiones y cosas que te, no sé, más sugerencias, ¿no? De cosas, pero vamos a ver el resto de las personas que estamos aquí, que les ha sugerido esta charla. Yo tenía una dudilla. Ujú. Bueno, antes que nada, darte la enhorabuena por la charla, que me ha gustado mucho y aunque no sea de la temática, ha sido súper fácil de seguir. Y también me ha gustado mucho la ilustración de tu hermana, soy fan. Muchas gracias. Intentaré ponerla en la tesis en algún apartado y ella quiere hacerla, no sé, quiere hacerla como mejor y más chula a nivel de dibujo para la portada, la verdad. Así Pues que súper bien, ya. lleva autoría, esa imagen. Dejadme que la ponga en mi tesis primero. Y la duda que tenía era, me ha llamado la atención cuando comentaste los resultados. Primero, no sé si es que a lo mejor lo he entendido mal, pero has dicho que los no resilientes, o las no resilientes en ese caso, valoraban como más agradable el sonido. ¿Lo entendí bien? Bueno, antes, con respecto a ese comentario que has hecho, yo siempre digo alta y baja resiliencia, ¿vale? Es una tontería mía, pero me gusta comentarlo porque no me gusta decir que las personas no tienen resiliencia, Claro, ¿vale? es un continuo, sí, sí. Claro, entonces, como es un continuo, pues decimos las personas altas y bajas en resiliencia. Pues las personas bajas en resiliencia evaluaron el sonido como más desagradable que las personas que tenían altas puntuaciones en resiliencia. Ah, más En- desagradable. sí, más desagradable. Bueno, espero Vale. haberlo dicho. No, creo que entonces yo lo escuché mal. Sí, sí, perdona. Sí, más desagradable. Ellos evaluaron el sonido en una escala subjetiva de 0 a 100 como más desagradable que las personas que tenían alta resiliencia. En Vale. cuanto a la intensidad del sonido, pues los resultados no se obtuvo ninguna diferencia entre los grupos, pero en cuanto a la desagradabilidad, sí que hubo diferencia. Vale, no es que lo había entendido al revés y me llamó la atención y me empecé ya a montar una teoría bueno, en fin, pero sí, entiendo que en general también las personas con baja resiliencia, como decías, ¿no? Que pueden tener a lo mejor más antecedentes de algo traumático o semitraumático o algo por el estilo, en principio también tendrían la respuesta atencional que comentaste, ¿no? Mayor, ¿no? Quizá una persona más resiliente ni siquiera preste tanta atención, ¿no? Quizá Bueno, y se le realmente grabe menos ese evento, como para luego poder valorar si es ujú. agradable o no, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Pero realmente la resiliencia, la persona, o sea, la alta resiliencia se asocia más con haber tenido esos acontecimientos, ¿vale? Más Ah, traumáticos. claro, Es sí. como que tú, a medida que te han ido surgiendo eventos negativos, eventos en diferentes situaciones, adversidades a lo largo de tu vida, pues vas creando como tu coraza, por así decirlo, y vas siendo tú más fuerte, más resiliente. Por Vale, tanto, también tiene que ver con que la resiliencia aumenta con la edad. Una persona adulta ha tenido pues más oportunidad de que a lo largo de todos los años de vida haya tenido diferentes acontecimientos que le haya hecho ser más resiliente. ¿Vale? vale. Claro, El sería al tema revés, sería más como una habituación incluso, ¿no? sí, A ya no sí, responder tan... Vale, vale. de forma tan activa ahí. Incluso, bueno, a nivel de personas mayores, sí que es verdad que ahí la resiliencia, hay estudios que la resiliencia baja, pero también porque se asocia a diferentes pues, enfermedades, trastornos, etcétera. Entonces, cuando digo adulto me refiero más o menos medio, ¿vale? Vale, gracias. Nada. ¿Qué más cosas? ¿Se me escucha? Sí, Greta, Y adelante. Sí. Hola.
Yo no estoy segura de haber entendido. En la discusión dijiste que la diferencia entre o sea, como que se ve más en los mecanismos atencionales entre alta y baja resiliencia. Sí. Y bueno, me parece curioso porque yo hubiera pensado que también no sé, como que en aspectos más, no tan automáticos, no sé cómo decirlo. Pero mi pregunta era, ¿y hay una forma, o sea, de entrenar esa resiliencia o esa actividad atencional sin tener que pasar por eventos traumáticos para tener alta resiliencia, por ejemplo? ¿Crees que sea posible? Sí, o sea, hay personas que tienen alta resiliencia que no han tenido por qué haber ¿cómo se dice? Sufrido algún acontecimiento traumático. O sea, se relaciona, pero no tiene por qué en sí. Y en cuanto a lo que me has comentado de la parte atencional, sí que es verdad que al inicio de mi tesis yo pensaba, bueno, también en la parte más defensiva puede haber diferencia, pero realmente con este estudio ha sido un poco como, bueno, está más en la parte atencional que en cuanto a esa defensa en sí. ¿Por qué? Porque es el sistema parasimpático el que está predominando ahí en personas con este tipo de características, personas resilientes. Por tanto, lo que está queriendo decir es que a nivel vagal, de control vagal, de esa disminución de frecuencia cardíaca y a nivel de sistema parasimpático que nos prepara realmente para ese descanso y relajación, los resilientes son más fuertes, tiene ahí más ese componente más, entre comillas, desarrollado, ¿vale? Sus mecanismos son ahí más fuertes que el simpático y de ahí que eso pues se asocie a que en conductancia eléctrica de la piel, que está dominada por el simpático en sí, pues no haya habido diferencia. De todas formas, nosotros queremos hacer un estudio porque también tenemos en la cabeza que no es tanto esa tarea, porque realmente cuando tú escuchas un sonido es una tarea, evoca la respuesta cardíaca de defensa, es una tarea pasiva porque es la presentación de un sonido. Entonces queremos seleccionar a hombres y mujeres para hacer un poco el tema para plantearles una tarea más activa, una tarea cognitiva, una tarea en la cual podamos ver cómo las personas con alta y baja resiliencia se enfrentan a una tarea y cómo actúan en esa tarea, no tanto la pasividad de escucho un sonido y a ver cómo actúa mi fisiología. Queremos registrar esta variable y otras más, también tiempo de reacción y tal, en cuanto a tareas más cognitivas, más activas y no sé, porque tenemos la hipótesis de que como la resiliencia realmente, como he comentado antes, es un proceso complejo, dinámico, que implica una capacidad de la persona en sí, pues consideramos que necesitamos poner a prueba a esas personas para ver cómo de capaces son para hacer algo. ¿Vale? Y bueno, a ver qué resultados tenemos. Gracias. Muy bien. Yo tengo una pregunta también, Julia. Sí, dime. Para empezar, me ha gustado mucho la charla, está muy bien, muy clara, y me ha gustado especialmente cómo utiliza las medidas fisiológicas para resolver una duda que tienes de carácter teórico-cognitivo. O sea, que veo muy claro cómo el buen procedimiento, el buen uso de una técnica para resolver una pregunta inicial. Eso me ha gustado. Tengo 2 o 3 comentarios muy tontos y después una duda que me surge a mí. El primero es respecto a a la hora de hacer la tarea al participante, ¿qué instrucciones se le daba al participante? ¿Se le colocaba electrodos y demás? Y se le dejaba en reposo y se le decía tenía que estar en reposo y no le avisaba de que iba a ocurrir nada. No, sí que en algún momento podía escuchar algún sonido a través de los auriculares, pero ante la presentación de ese sonido no tenía que realizar nada, simplemente seguir en el estado que estaba. Vale, después es que casi que me has contestado al final, porque como solo utilizan mujeres, con hombres se espera algo de diferencia, algo de bibliografía que diga que hay diferencias en... Pues a nivel de psicofisiología, no.
pero a nivel lo que es más teórico en cuanto a la resiliencia, hay literatura un poco contradictoria. La mayoría dice que los hombres son más resilientes, hay algunos estudios que dicen que las mujeres son más resilientes, y bueno, también depende mucho de las diferencias individuales de cada uno, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que yo espero diferencia entre hombres y mujeres, la verdad, pero como todavía no hemos llevado esto a cabo con hombres, pues realmente no te sé decir hasta que surja, pero sí, espero diferencia y creo que los hombres van a ser más resilientes y que por tanto a nivel fisiológico se va a notar en algún componente o en algo de alguna parte. Vale. Y la última, es que sé que esta duda me surge porque yo no entiendo nada del tema y encima de estos conceptos de clínica, a mí ya me quedan un poco lejos porque hace tiempo que no doy nada de eso, pero a mí me cuesta mucho asimilar el concepto en sí de la resiliencia. O sea, yo cuando hablo de resiliencia como un constructo, como una característica propia, a mí como que me saltan un poco las alarmas, como diciendo, joder, la resiliencia es algo concreto, se puede hablar de una resiliencia en sí, o al final estás describiendo una serie de características de los dos grupos. A lo mejor, joder, puedes tener personas que no lo sé porque ni siquiera he visto las preguntas del test, no me acuerdo, ¿no? Pero personas que tienen más ansiedad, menos ansiedad, personas que han sufrido mala experiencia o estén más nerviosas por lo que sea, personas que están en periodo de exámenes y estén más tensas, son como que al final le estamos poniendo una etiqueta de resiliencia a una cosa que a mí me surge la duda es, a lo mejor es un conjunto de otras variables y le estamos dando una entidad propia que no lo sé, o sea, me cuesta entenderla así. Y me ha recordado también un poco como lo de la indefensión aprendida, ¿no? A lo mejor son personas que tienen más ansiedad, entonces no se ven capaces de, hasta un estímulo negativo, tienen una activación más elevada porque no saben si va a seguir siendo malo, va a seguir siendo bueno, ¿sabes? Entonces mi duda principal es sobre eso, sobre el concepto. Sí, pues mira, yo estoy de acuerdo contigo en cuanto a que el concepto, básicamente con toda la literatura en toda la literatura que leo de resiliencia, hay algunas críticas también a lo que es el constructo en sí, porque es que engloba muchas cosas. Hay veces que dice, bueno, pero ¿qué engloba la resiliencia? Un proceso, un resultado, una capacidad, y es como, es todo, ¿no? Es como, hay diferencias en cuanto al proceso, que si una capacidad, que si viene ya de antes, que si la creas, que si, ¿vale? Pero bueno, engloba varios conceptos en sí, varios subescalas, por así decirlo, sobre todo en esos cuestionarios, ¿vale? En esos cuestionarios concretos. Si queréis os lo puedo pasar, ¿vale? Os puedo pasar esos 2 cuestionarios de resiliencia. Y si lo hacéis, veréis que las preguntas no van dirigidas en cuanto a ansiedad, en cuanto a cualquier otro ítem que pueda tener una escala más depresiva, en cuanto a alguno más psicopatológico, vienen más en cuanto a ante una situación tal, cómo actúo, en cuanto a una situación tal, ¿vale? Entonces viene más como a esa capacidad que tienes para poder recuperarte o adaptarte a diferentes situaciones que sean más negativas, ¿vale? De todas maneras, si quieres, Fernando, te paso los cuestionarios para que le eches un vistazo a los ítems en sí y ahí sí que te darás cuenta que esas subescalas dentro de esos ítems, vas a ver que no hacen referencia en concreto a sintomatología de algo, ¿vale? Ahí a lo mejor sí que es verdad que puedes ver mejor el constructo en sí y lo que te está pidiendo el test. Y por eso en concreto, debido principalmente a algunas críticas que hay en cuanto al constructo en sí, que para que necesitamos como fomentarlo un poco más, ¿no? E intentar que se quede un poco más fijo ahí. Pues hemos utilizado esos 2 cuestionarios que están validados al español también y tal, y son los más fuertes. Y bueno, evaluar a estos participantes con los 2, no solo con uno, porque sí que es verdad que cuando seleccionamos los cuartiles, había gente que me había dado resiliencia alta y me salía en el primer cuartil de uno de los cuestionarios, a lo mejor en el otro ya había bajado un pelín, entonces yo a esa persona no la he cogido, porque quería asegurarme que
que me diese alto y alto. O sea, alto para los altos y bajo para los bajos. Sí que es verdad que había una correlación muy alta entre los dos cuestionarios. Obviamente miden ese constructo y hay una correlación bastante alta. De hecho, estamos validando uno de ellos y hay una correlación alta. Entonces, como que mide lo que quiere medir, simplemente que a lo mejor un participante, ya sabéis, esto se pasa en clase, en el aula clase, entonces hay veces que si alguno está pues, más, yo qué sé, en ese momento más despistado o tienen menos ganas de hacerlo, yo lo que no quería es seleccionar a alguien que me diese en uno alto y en otro ahí medio qué, alto, alto y bajo, bajo. Vale, vale. Gracias. Ajá. Yo mi opinión personal sobre lo del constructo, sin tener ni idea, es que creo que es bueno que exista ese constructo, aunque esté compuesto por un montón de cosas de cara a la clínica, ¿no? Porque es algo así como si tú tienes el DSM y te dicen, pues, ¿qué te digo? Un trastorno de ansiedad, tiene que cumplir estos criterios. Y es la combinación de esos criterios lo que te da a alguien que tiene un trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces, identificar a alguien que tiene baja resiliencia, pues bueno, puede hacer algún tipo de intervención o algún tipo de cosa, ¿no? Aunque es verdad que lo que sea el constructo sea una combinación de cosas, ¿no? Hablo sin saber, no sé, que creo que sé que es bueno a veces poner etiquetas a algo que está derivado de un montón de cosas, ¿no? Que realmente es multifactorial o multicomponente, ¿no? ¿Qué más cosas? Esto está generando muchísimas intervenciones, ¿eh, Julia? Bueno, pues cuando queráis expongo otro de otra cosa, aunque tiene que ser resiliencia también, ¿eh? ¿Alguna intervención más? ¿Puedo intervenir yo? Claro que sí. Sí, hola María. Hola, perdonad que he entrado con otro ordenador que no me funciona la cámara, está dando clase, disculpar. Yo soy María Blasa y la investigación la hemos hecho Julia y yo juntas, ¿no? Y más gente también que nos ha ayudado, porque todos sabéis que en el laboratorio interviene mucha gente. Solamente añadir, pues gracias a Pedro por invitar a Julia le ha ido muy bien. Su exposición ha sido muy clara, pero añadiros que esta investigación empezó en los años 2012, 2013, 2014, hasta el 2015 que no se nos concedió un proyecto de investigación. Y uno de los problemas cuando empezábamos a buscar bibliografía en los años 2000 y poco era que la resiliencia estaba relacionado con algo tan esotérico. Y estamos en el año 2021 y ahora todo es resiliente, hasta en el gobierno. Hablamos de resiliencia y digo, no sé si habéis dado cuenta, ¿no? Cómo fomentar sociedades resilientes ante la pandemia, pero nuestro trabajo viene de muy atrás y uno de los objetivos que nos planteamos era intentar explicar un poquito más o aproximarnos a ese concepto de resiliencia. El proyecto con el que se ha realizado esta presentación, que se nos ha olvidado añadirlo, Julia, es pues un proyecto financiado por el Ministerio de Competitividad y Economía y uno de los objetivos era eso, aportar algún tipo de explicación neurofisiológica a esa entidad que hablaba de resiliencia hace ya muchos años y que todavía era más oscura. Ahora en la actualidad te pones a buscar resiliencia y aparecen pues citas en artículos de revistas con cierta entidad científica. Cuando nosotros empezamos a trabajar es que nos metíamos en algunos blogs que eran alucinantes. Entonces, lo único que pretendíamos era especificar y aproximarnos a un concepto que en la actualidad está tan de moda. Y ya está, solamente añadir eso, ¿no? Un poco a la razón del comentario que ha hecho Pedro y el comentario que había hecho antes Fernando. Me disculpáis que no ponga la cámara, pero es que no me funciona en este ordenador que usa mi hijo, por cierto, por eso aparece el nombre de uno de mis hijos. Así que disculpad. Y solamente pues comentaros eso. Tenemos todavía mucho que aprender, pero tengo que decir que ha sido un tema muy interesante para nosotros, que todavía a medida que sabemos más, sabemos que sabemos poco sobre la resiliencia, pero creo que estamos bien encaminados, ¿no? Y ya está, ya dejo que siga Julia, que es la experta de este tema. Muchas gracias. Gracias, María. ¿Qué más cosillas? Yo tengo muchas sugerencias de cosas que, pues eso, es que realmente si tú encontráis de manera sistemática que hay un patrón de respuesta cardíaca en las personas que tienen resiliencia y en las que
te permite discriminar entre más o menos resiliencia, tú eso lo podrías de verdad utilizar de manera clínica. Entonces yo un primer paso que haría, intentar hacer algún estudio longitudinal, ya sé que los estudios longitudinales no vean, ¿no? Pero de manera que tuvieras que una misma persona fluctúa a través del tiempo en resiliencia y que también fluctúa en la primera fase de la respuesta cardíaca, ¿no? Sería súper chulo, entonces sería demostrar, oye, mira, de hecho, Pedro, perdona que te interrumpa, pero el tercer estudio de mi tesis, en el plan de investigación al inicio, había un estudio longitudinal, que queríamos coger las mismas personas 3 años que habían pasado el estudio 3 años atrás y ver cómo había avanzado esa resiliencia y pasarle el experimento, incluso entrar en más temas con más variables psicofisiológicas y bueno, la verdad es que lo tenemos ahí pendiente. Que lo que pasa es que, bueno, vamos a ver si podemos localizar esas, bueno, localizarlas siempre, pero a ver si están en Granada, si quieren, si tal. Ahora con el tema de la pandemia, pues está todo un poco más parado, pero sí, la parte longitudinal, la verdad que tiene muchísima razón y que sería muy bonito en cuanto a cómo avanza, cómo no, incluso también en la parte de, bueno, llevamos a cabo más estudios y sí que es verdad que hay veces que la persona te ha bajado un poquito la resiliencia y le preguntas en la entrevista si es que le ha pasado algo característico y a lo mejor le ha pasado algo que no está en ese momento como debe de estar. Entonces esas diferencias individuales también ahí, pues sí, es muy importante la parte del estudio longitudinal, la verdad. A ver, se pueden hacer muchas. Yo lanzo ideas, pero claro, yo sé que todo no lo vais a poder hacer, porque tendréis ya vosotros un montón de ideas y además para la tesis, sobre todo pensando en una tesis, eso tenéis que cerrar de alguna manera, porque esto no se puede hacer. Pero es que esto a mí me genera un montón de cosas, ¿no? Porque otra cosa, pues podría, y hay gente que tiene baja resiliencia o menos resiliencia, pues entrenarla, algún tipo de terapia de algún tipo, y ves que también fluctúa ese índice. Y luego lo tercero, pues eso ya sería súper macro, es decir, vamos a tener un índice normalizado psicofisiológico de lo que es la resiliencia, ¿no? Es decir, bueno, la media de la población tiene esto. Y entonces tener una medida de evaluación que ya no fueran cuestionarios, sino decir, bueno, simplemente a lo mejor con diferentes medidas a través del tiempo de la primera fase de la respuesta cardíaca, a lo mejor podría ir, o de manera complementaria, ¿no? Tener una manera de evaluar la resiliencia, ¿no? Sí, que sea más objetivo. Que sea complementario a las medidas que ya hay de cuestionario. No sé, es que da muchísimo juego la línea. Me gusta mucho, la verdad. Y luego la última, es que si no lo digo no me quedo. La última cosa, que es que no lo sé, en relación a los datos que tú encuentres entre alta y baja resiliencia, o más o menos, y la flexibilidad cognitiva, ¿hay relaciones causa-efecto? Es que yo pensaba, digamos, a ver, si yo, por ejemplo, he pasado muchas situaciones traumáticas, pues entonces tengo algo negativo y digo, no, tengo que cambiar y ahora cambio y ahora tengo que pensar en positivo y no sé qué. Entonces eso a lo mejor podría hacer que yo fuera más flexible cognitivamente, o al revés, que una persona fuera súper flexible cognitivamente y entonces cuando le viene algo traumático dice, tiene ya la habilidad para cambiar. ¿Tú qué opinas? Y sé que eso es muy difícil de responder, pero es tu opinión, ¿no? Es que mi opinión ante eso, por eso aquí vuelvo para atrás, en la presentación puse una flecha que iba hacia un lado y hacia otro. Porque realmente, ¿qué vino primero? ¿No? Y es una pregunta que deberíamos de resolver también. Sería muy interesante resolverla y sobre todo con esos estudios longitudinales, por ejemplo, o coger personas que hayan tenido algún acontecimiento reciente o lo que sea para ver esa causa-efecto, por dónde vienen los tiros, qué es lo que viene primero, ¿no? Pero, no sé, yo creo, o sea, desde mi punto de vista, respondiendo un poco a tu pregunta, Pedro, la resiliencia, como estamos hablando antes con Fernando, implica más cosas, ¿no? Ahí es un constructo muy amplio, ¿vale? Que también, pues, bueno, a lo mejor viene primero la resiliencia y la flexibilidad cognitiva es algo más específico que viene a posteriori,
porque la resiliencia implica adaptabilidad ante cambios, no quiere decir cognitiva, sino simplemente que la persona se adapta más, es más flexible, que eso estaría dentro del constructo resiliencia, y a partir de ahí, dependiendo de diferentes eventos o diferentes pues, eventos negativos, situaciones negativas, desarrolle más flexibilidad cognitiva, que realmente es una capacidad mucho más específica que saldría un poco de lo que es el concepto resiliencia en sí, ¿vale? Pero ahí está también. Se me ocurre que también más cosas que podríais hacer sería, bueno, pues vamos a entrenar en flexibilidad cognitiva y a ver si estos muchachos y estas muchachas se vuelven más resilientes, ¿no? Pues sí, también, Pues sí. sí, tengo que intervenir. Pedro, es que es una de las características más comunes en la mayoría de los programas que se diseñan para mejorar la resiliencia, sobre todo en grupos desfavorecidos socialmente. Y creo que es una de las características que se va a incluir en la mayoría de los programas para mejorar nuestra resiliencia después de la pandemia, está clarísimo. Es que O no durante la tenía pandemia. ni idea, es que no tenía ni idea del Claro. tipo de terapia que se hace. Ni nada del tema. Entonces, claro, fijaos que nosotros llevamos estudiando en la clínica de psicología a personas con ansiedad desde el año 2001. Hacemos evaluación, intervención y también registro psicofisiológico, un poco en la línea de Peter Lam, no por la comparación, pero sí que usamos ahí el mismo paradigma. Una de las conclusiones, pues el transdiagnóstico. Ya estamos evolucionando hacia el transdiagnóstico, que ya os hablo del tema. Ay, ahora no recuerdo el nombre, una charla que tuvisteis, ¿no? Y los estudios de transdiagnóstico vienen por los estudios de psicofisiología que se hicieron con pacientes con trastornos de ansiedad, entre otros, ¿no? Entonces nosotros, después de estudiar tanto tiempo la ansiedad, dijimos, ¿por qué no estudiamos a la gente que debería estar mal pero no lo está? ¿Y esos quiénes son? Pues son personas resilientes, porque ¿qué característica más global tienen las personas que deberían estar mal y no lo están? Pues los resilientes. Entonces es como estudiar el problema, pero de dos perspectivas distintas, ¿vale? Vamos a aprender no solo de los que están mal para mejorar la intervención y la evaluación, sino de los que están bien. Primero vamos a conocer los mecanismos que explican que tú tengas una alta resiliencia y otra persona no. Y luego vamos a intentar aplicar las técnicas que de forma innata y natural una persona resiliente utiliza en su vida cotidiana para aplicarla. Y algunos trabajos que dirigió, que han hecho revisiones sistemáticas sobre, porque nosotros estamos con evaluación, la tesis de Julia es de evaluación, pero algunas revisiones sistemáticas que se han hecho sobre programas de resiliencia, una de las características que suelen aparecer tanto para adolescentes como para adultos, personas que han sufrido violencia de género, es entrenamiento en flexibilidad cognitiva. Así que venga, a ser más flexibles todos, porque estamos viviendo una época tan convulsa que yo creo que nos vendría muy bien a todos. Y ya os dejo, ¿vale? Sí, Perdonad pues, no, que va al revés. Yo le agradezco el que intervengas también. Yo digo que ahora que lo has dicho, María, es que se va a acumular el trabajo, porque es verdad que ahora con esto del coronavirus, en cuanto tengamos un respiro, anda que no tenéis campo ahí para... Pero imaginaros todo en el momento tan traumático que Sí, todos es estamos verdad. viviendo. Sí, No sí, estamos es hablando verdad. de pandemia, estamos hablando de trauma realmente. Es que yo necesito abrazos y besos, necesito salir a la calle, necesito oler en reuniones, que se me pone cara de ordenador toda la mañana dando clase. A mis alumnos les digo, por favor, hablarme, ¿estáis ahí? Entonces, estamos en una situación que lo único que nos va a quedar, y es que ya veo, si es que usan la palabra resiliencia en el BOE, creo, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, sin saber exactamente qué es. Entonces, lo único que el consejo así que doy como de madre, como de amigos de todo y de amigas, es vamos a intentar ser más resilientes. Y la única opción que de momento está estudiada en programas que se han demostrado que son eficaces es mejorar la flexibilidad, Pedro. Entonces, es que has dado en la llaga. Más flexibilidad cognitiva, más resiliente. ¿Quién es ante el huevo o la gallina? No sé si en algún momento lo sabremos. Ya, pero sí, según cómo lo estás contando, es verdad que realmente da igual. Que antes o después, sino el caso es lo que tenemos, ¿no? Claro, yo quiero que penséis
que la resiliencia sería la otra visión de los trastornos psicopatológicos. Es que esta gente debería tener trastornos psicopatológicos. El origen del concepto de resiliencia era estos niños y estas niñas, según las circunstancias tan hostiles en las que se han criado, deberían tener muchos trastornos y no los tienen. Contra, vamos a estudiarlos de forma... Entonces fue un poco así, ¿no? Para que veáis un poco, y bueno, Julia, todos sabéis el trabajo en el laboratorio, empezar una nueva línea de investigación en algo tan, como diría yo, tan intangible como la resiliencia, sin encontrar estudios. Alguien ha preguntado, ¿qué esperas con hombres? Pues esperamos que la respuesta cardíaca, la diferencia entre hombre y mujer en la RCD sea lo mismo, pero igual en resilientes no, me explico. Entonces es que hacemos la hipótesis un poco... sin tener, y solo le digo, Julia, busca, porque yo busco y no encuentro, digo, busca tú a ver qué más cosas hay, ¿no? Me explico, porque es que de resiliencia y psicofisiología hay poco, y lo que hay lo ha citado ella muy bien en su exposición. Lo único que espero que seamos todos un poquillo más resilientes, y ya me callo, que me enrollo mucho. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Gracias, María. Bueno, pues, ¿alguna intervención más? Ninguna. Vamos a darte un aplauso. Yo personalmente me ha gustado muchísimo la charla, de verdad. Gracias. Gracias a todos por bueno, estar aquí tanto tiempo conmigo con la presentación. Y bueno, si en algún momento queréis referencia en cuanto al concepto de respuesta cardíaca defensa, que sí que es verdad que os digo que hay materia, pues os paso bibliografía o también el artículo, si queréis leer el artículo en sí, ¿vale? También lo envío o lo que sea. Cualquier duda que tengáis, pues aquí estoy para lo que necesitéis. Muchas gracias. Mira, en momentos como estos, son los momentos en los que estoy contento de ser coordinador, porque así estoy aprendiendo un montón, porque es que yo de resiliencia prácticamente no tenía ni idea, las 4 cosas. Entonces, en charlas como esta, como la tuya, como la de la semana pasada, es que yo aprendo un montón y esto es riqueza, ¿no? O sea que estoy de verdad muy agradecido por la charla.